Saludos, titulamos este vídeo Transformación natural y parasitaria. 1. Artefactos reveladores número 9. Decir, en primer lugar, que estamos en un contexto del mes de junio del año 2020, en una situación que nosotros calificamos como de pulso entre la oscuridad y la luz, o también en situación de juicio para cada individuo realmente, que tendrá que hacer una opción, y por eso es importante pues tener el máximo conocimiento de esta realidad, es decir, estar lo más despierto posible. Entonces, ¿por qué realizar este vídeo? Realizamos este vídeo porque nosotros en un vídeo anterior, próximo, hemos comprobado cómo se produce, podemos decir así, una transformación, en dos vídeos anteriores, una transformación de carne en piedra o petrificaciones. Y entonces nosotros, eso es una transformación. Entonces en este vídeo nosotros queremos exponer un esquema simple, sintético, de las transformaciones que se producen fundamentales en esta dimensión, porque realmente lo que nos ofrece la oficialidad, podemos decir, son distintos reinos, el reino mineral sin relación con el reino animal o vegetal, y nosotros hacemos lo contrario, nosotros queremos ver la unidad, y entonces en la unidad, para entender esta unidad, tenemos que ver las transformaciones. Entonces, en síntesis, en relación con esta situación, tenemos que hacer una primera aproximación global. Decimos que nosotros estamos en un proceso de dos transformaciones. Una transformación natural que consiste simplemente en ser y en mantener lo que somos, el ser humano, es decir, actuar siempre en relación con su conciencia. Esa es una transformación, y también se está dando aquí y ahora, y se seguirá dando, pues una acción de transformación parasitaria, en que, si lo tenemos que decir en una frase sencilla, es en una identificación con unos entes parasitarios. Si nos identificamos con unos entes parasitarios, pues los entes parasitarios pues se posesionan de nuestra esencia y nosotros descendemos de nivel dimensional. Eso es en síntesis en relación con esta situación de juicio. Ahora, en relación con los distintos tipos de transformaciones que nosotros los queremos sintetizar para entender también cómo podemos nosotros ubicar las transformaciones de gigantes que se transforman en seres petrificados, podemos decir, o en lodo fósil que mantiene el ADN. Entonces tenemos que hacer una clasificación simple de tipos de transformaciones. Transformación número 1, vamos a decir transformación alimentación. 2, transformación estado natural, que sería la transformación de la fuente, cómo realiza los estados de una manera natural. Transformación 3 sería una transformación de una acción exterior, y esto sería, dijésemos así, algo en contra de la naturaleza y sobre todo relacionado con la tecnología. Y punto número 4, transformación número 4, la vamos a llamar transformación acción interior. Es decir, no exterior, sino acción interior, porque esta es la de la fuente, y estos son los reajustes que realiza periódicamente la fuente. Entonces vamos a ir desarrollando este vídeo para tener claro, y un tanto claro para nuestra mente, pues tenga, dijésemos así, un sistema de ordenación. Y al final vamos a realizar unos ejemplos del Ether Pulse, cómo actúa en la materia, podemos decir, en la materia vegetal y en la mineral, y hasta, podemos decir así, esto ya es investigación totalmente personal y no la encontramos en ningún otro youtuber ni investigador. Incluso transformación posible de mineral en metal o de jade en metal. Entonces, hemos dicho, vamos a ver las 4 transformaciones. Transformación de alimentación, ¿qué queremos decir? Pues queremos decir que cuando aquí los seres perecemos,
pues se produce una transformación de alimentación en el sentido de que un reino inferior pues se alimenta de ti. Aquí tenemos, por ejemplo, elementos carroñeros que a un ser, que puede ser un ser humano u otro animal, pues se alimentan de él. Entonces, esta es una transformación, evidentemente, que sabemos que queda todo reducido, queda reducido porque incluso tienen tanta fuerza las hienas en su mandíbula que rompen los huesos, los trituran. Entonces, esto realmente es una transformación. Y esta transformación no deja vestigios. Y nosotros decimos, esta transformación realmente se da aquí, pero no es necesaria, porque el éter simplemente, sin que fueses comido por otro, por eso decimos transformación de alimentación, sin que fueses comido por otro elemento vivo, pues él te desintegraría realmente, te iría desintegrando el éter, la acción del éter pus. Entonces esto es una transformación frecuente, simplemente que no queda vestigios y no tiene relación evidentemente con los tipos de petrificaciones o de los restos de los gigantes, porque como ya decimos, no que tienen vestigios. Entonces la segunda transformación es la transformación que nosotros consideramos de la fuente. Le hemos dicho transformación estado natural, es decir, se transforma tu estado. Y entonces esta transformación natural que vamos a ir desarrollando no es la fosilización, ni tampoco aquí se perciben los retratos de gigantes, porque es una transformación de vegetal a mineral, lenta y progresiva, y también transformación de roca o mineral a metal, y de un modo lento, y no tiene relación con la fosilización, que más bien es abrupta y dejásemos así, y rápida, ni tampoco con los retratos de los gigantes, porque son alteraciones. Entonces esta sería la transformación natural que nosotros vamos a ir desarrollando. El segundo tipo de transformación. El tercer tipo de transformación, que este es el más frecuente que realiza aquí, dijésemos así, pues mayormente la oscuridad y la tecnología, pues sería, le hemos denominado la transformación acción exterior. Entonces decimos que esta transformación acción exterior es una alteración antinatural o tecnológica brusca y rápida, y entonces origina fosilización y los posibles retratos de gigantes, como pueden ser los retratos de gigantes de los olmecas, podría ser. Y entonces vamos a poner ejemplos de este tipo de acción exterior y de transformación, como pueden ser, decimos, la fosilización, los retratos de gigantes, Sodoma y Gomorra, que sería una alteración, podemos decir, mediante una tecnología que se destruye, unos supuestos dioses con alta tecnología, pues transforman en piedra, que dicen también en estatua de sal, pues incluso una ciudad. Esto sería, por eso decimos, una acción brusca y exterior, y no positiva, y tecnológica. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, o también Pompeya, es decir, las personas, la ciudad de Pompeya, de hace aproximadamente unos 2000 años, por la erupción del Vesubio, pues fue dejando humanos transformados aquí, que serían también en relación con este tipo de retrato. Entonces esto decimos son una acción externa. Si queremos atribuírsela a un volcán, podemos atribuírsela de un modo externo, pues se hace estallar un volcán y te produce esa erupción y esas cenizas que por asfixia y por cenizas pues entierra una ciudad entera. Nosotros decimos que también posiblemente haya sido por tecnología. Y también otro tipo de transformación, acción exterior, son los reseteos, muchos reseteos. Y nosotros nos remitimos al que mejor conocemos, al reseteo del siglo XIX, porque ahí si viene una inundación de lodo, y entonces sepulta una serie de cuerpos o una serie de elementos, pues entonces ahí se producen esos moldes. Y por eso decimos que esta es una transformación que se produce, y se produce de un modo brusco. Y también tenemos que decir que esta transformación es en extensión, es una extensión parcial. Aunque algunos reseteos como este del siglo XIX pueden extenderse a muchas partes, pero decimos parcial porque no es en todos los estratos, para diferenciarla de lo que es la último tipo de transformación. Entonces vamos a tratar este tipo de transformación acción exterior. Entonces,
decimos fosilización, petrificación, pues aquí tiene el Parque de Troncos Petrificados de Arizona, Estados Unidos. Entonces, esto sería una de estas transformaciones que decimos nosotros de un modo brusco, porque normalmente un árbol, cuando, como hemos dicho, al principio, un árbol normalmente, incluso el mismo éter, pues si bien no te comen, por ejemplo, insectos, cuando caes, pues se va disolviendo, podemos decir así, lo va desintegrando el éter. Entonces, para que no se desintegre y se produzca esta petrificación, solamente son mediante un tipo de alteración. Por eso hemos dicho una transformación, una acción exterior. No se transforman simplemente por el paso del tiempo la madera en petrificación, como estamos viendo aquí. No, es porque ha habido una alteración y una acción exterior. Entonces, y también la fosilización, también como huesos de gigante. Estos son huesos que tenía el padre vaca en Ecuador, de gigantes fosilizados, y sería esta acción exterior, porque suponen una serie de procesos que no suelen ser naturales, y nos viene a decir aquí un poco el proceso. Muere un animal o una persona, entonces se produce un enterramiento, es decir, es sepultado. Cuanto más rápido se produzca el enterramiento, pues así se conservará mejor. ¿Y qué se fosilizan? Pues las partes blandas raramente nos dicen que se fosilizan porque desaparecen. En cambio, las partes duras como huesos y conchas o dientes son las que sufren ese proceso de mineralización, que se llega entonces a formar un fósil. Es decir, no es algo normal, tiene que haber ese tipo de alteración. También puede ser, por ejemplo, un determinado ataque que te sepulte, incluso te envuelva en un determinado tipo de sustancia o de radiación. Entonces es cuando realmente te petrificas. Por eso decimos una acción exterior. Entonces, como decimos también, otro ejemplo de esta acción exterior de transformación sería, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, que parece ser que esta es... todos los indicios indican que estas serían las ciudades que se han convertido, se está viendo claramente, se han convertido, dijésemos así, en una estructura petrificada totalmente alterada, y eso no es la naturaleza lo que te lo realiza. Y a la derecha pues estamos viendo lo que decimos, las personas que fueron sepultadas por ese proceso en Pompeya, y entonces estos son cuerpos que quedan esas huellas, y nosotros decimos que esto sería una acción exterior, no sería la acción normal de la fuente. La acción normal de la fuente es mucho más lenta, más sutil, y no es de esta forma. Y otra manera también de una acción exterior de transformación, pues sería, como hemos dicho, el reseteo del siglo XIX. Y entonces nosotros traemos aquí simplemente una imagen, que hemos hecho vídeos sobre esta Tartaria y estas inundaciones de lodo, y simplemente tenemos aquí la imagen para que vea que se ha elevado prácticamente un nivel. Esto es lo que sabíamos del Museo Politécnico de Moscú, y ahora cuando ha habido unas obras, pues hemos visto que estaba enterrada por lo menos casi un piso. Entonces, evidentemente, cuando se ha producido todo ese lodo de manera, podemos decir, provocado, evidentemente, pues todo lo que haya sido sepultado de esa manera brusca, pues puede dar lugar a este tipo de fosilizaciones o de petrificaciones o de retratos de este tipo y conservación de estos retratos de posibles seres, personas como las de Pompeya normales o incluso gigantes. Entonces esto sería transformación de una acción exterior. Y entonces ahora vamos a ver la transformación de una acción no exterior, sobre todo realizada por tecnología y mediante alteración de esta realidad, sino una transformación de una acción que nosotros decimos interior, y eso sería la fuente. Entonces, esta se caracteriza, a diferencia de la anterior, que es parcial, en que esta sería una extensión total, y decimos nosotros transversal, porque influye en todo, sería un reajuste de la dimensión. Y el ejemplo que podemos traer, pues sería una época anterior, incluso donde estarían esos vestigios de esos gigantes de que hemos visto disueltos su ADN en lodo, que serían de Mad Fossil University, que hemos visto en un vídeo anterior, y sería un tipo de acción que se ha calificado también como un diluvio universal. Esto sí sería un reajuste de la fuente. ¿Y qué habría quedado de todo ese mundo anterior? Pues ruinas como las que estamos viendo a la derecha, como si fuesen las cáscaras, han quedado las cáscaras de una cultura.
pero todo el interior ha sido todo saneado en todos los grados, todos los grados y dimensiones y todos los reinos. Por eso el reajuste es que entonces pues ya no existiesen gigantes de modo natural, sino si han perdurado después, como parece ser que sí, y tenemos muchas pruebas, pues eso ya no serían los gigantes naturales de una humanidad entera gigante, sino de una humanidad restringida, hibridada, o dijésemos así, o alterada. Ya no sería el humano, ya no sería el humano normal de siglos pasados de tamaño gigantesco. Esto lo hemos expuesto en el vídeo anterior. Entonces esta sería la transformación, y nosotros creemos que estamos acercándonos a una de estas transformaciones, porque si la oscuridad está, dijésemos así, conquistando mediante el engaño y el abuso toda esta relación de un modo parasitario, pues siempre, eso lo comprobamos nosotros, por eso precisamente el humano sigue estando aquí, a pesar de todos los siglos pasados, pues viene este tipo de reajuste en que hace la fuente borrón y cuenta nueva, y lo modifica todo. Y esto es una diferencia con la acción exterior que hemos visto anteriormente. Esta sería la acción interior de la fuente. Entonces tenemos ahora que decir cómo va actuando, aunque personas que ya hayan seguido nuestros vídeos quizás ya les podrán incluso llegar a anticiparse. ¿Cómo se produce? ¿Cuál es el factor de las transformaciones naturales que decimos? Que son las que hemos dicho en el primer momento, que son lentas y progresivas. Pues sería el Ether-Pus, evidentemente, que son las líneas de fuerza magnéticas que orientan todo. Esa es la acción de la fuente que produce las pulsaciones de esta dimensión y la va manteniendo. Entonces, el Ether-Empuje o Ether-Pus es la fuerza que crea y sostiene esta realidad y dimensión, y cuya acción y su existencia, ¿cómo la sabemos? Pues se muestra en las líneas de fuerza magnética que se proyectan en las brújulas y los imanes. Ahí lo vemos, ahí podemos ver esa acción de estas fuerzas, dijésemos así, imperceptibles de un modo directo. Entonces, esta acción del Ether-Pus en la superficie mineral o corteza de nuestra dimensión, no en la infradimensión corteza, sino en la dimensión corteza de nuestra dimensión, se proyecta desde los imanes naturales como la magnetita, es decir, ahí es donde la percibimos. Y entonces ahí los tres ejes que se proyectan en los imanes son los que van realizando estas transformaciones naturales, como hemos visto, las transformaciones naturales, pero también los que en definitiva, cuando llega un final de ciclo necesario, pues son los que realizan el reajuste dimensional, porque son las manos invisibles de la fuente, estas líneas de fuerza magnéticas. Entonces vamos a decir una serie de ejemplos de transformación de estado natural, que es el primero que hemos dicho nosotros, que pertenece a la fuente, para que vayan viendo una serie de indicios. Este tema es amplio y nosotros tendríamos que ir desarrollándolo más a fondo, pero realmente pues tenemos prioridades. Y entonces vamos a poner ejemplos de número 1 sería magnetización, transformación del Ether-Pus a materiales no magnéticos, como por ejemplo el jade. El jade no es magnético, como vamos a ver, pero en cambio esta acción, determinados jades, pues hace que se magneticen, y eso no nos lo ha dicho nadie, hemos tenido que ir nosotros descubriéndolo con nuestra experiencia. Y en otro vídeo pues ya veremos los tres tipos de magnetismo que podemos decir. Nosotros estamos diciendo ahora mismo la palabra general magnetismo, es decir, simplemente cuando vemos que un imán pequeño se queda adherido, pero para más profundización y puntualización, sabemos que hay tres tipos que se denominan diamagnetismo, paramagnetismo y ferromagnetismo. Entonces, eso, el punto 1, para ver aquí, vamos a ir viendo cómo se proyecta estas líneas de fuerza y magnetizan elementos y minerales y piedras que no son magnéticas. Entonces, punto 2. Transformación de vegetal a mineral. Y vamos a poner el ejemplo del ojo de tigre. El ojo de tigre pues es un mineral o una piedra semipreciosa. Y nosotros tendremos que ir exponiendo en otro vídeo cómo se va produciendo ahí una transformación de la madera vegetal a ese mineral. Y eso no nos lo ha dicho nadie, evidentemente, pero nosotros vamos a ir exponiéndolo y que cada cual discierna. Y lo vamos a exponer. Y un punto tercero sería transformación de materiales pétreos
como puede ser en este caso un jade que vamos a ir poniendo, a metales, es decir, transformación de jade a metal, y eso lo hemos ido nosotros observando en muchos artefactos de mucha remota antigüedad, sobre todo de la cultura Honshan, y hemos tenido la suerte de encontrar uno en que ya no serían solamente puntos metálicos, sino que se van agrupando y se van transformando un jade en metal. Realmente esto pues ninguna ciencia oficial pues te habla de estos procedimientos, podemos decir. Entonces, como decimos, según nuestra investigación, para nosotros precisamente por eso el magnetismo de artefactos arcaicos para nosotros es un indicio de autenticidad, es decir, que aunque nos diga la oficialidad que son simplemente artesanías, pues nosotros nos hace pensar que son auténticos artefactos y no artesanías. Aquí tenemos Ica, que hemos puesto un imán para que vean que es magnético. La escultura Honshan, muchos de sus artefactos, como ven aquí, pues también es magnético, quedan adheridos. Y en artefactos de América, pues también vemos que quedan adheridos pequeños imanes, y nosotros animamos a las personas que tengan algún tipo de artefacto que crean que es antiguo, que haga esta prueba con pequeños imanes. Entonces, como hemos dicho, la magnetización, transformación del éter pus a materiales no magnéticos, como el jade. El jade no es magnético, pero aquí tenemos un amuleto que nosotros creemos que es un amuleto en jade maya. Esto es €1 para que vean el tamaño, el pequeño amuleto que tiene para poderlo colgar, y está en jade verde, y normalmente el jade no es magnético, pero verán que este jade sí es magnético. Aquí le hemos puesto un pequeño imancito y queda adherido, y este es el rostro típico de toda esta cultura de América, que en una de las partes, por una parte del rostro, pues está un rostro humano, pero por la otra parte, pues aquí está una calavera, como están viendo. Eso es un modelo que se repite. Entonces, eso en relación con el jade. En relación con la madera, en relación con el jade, que no le correspondería pues ser magnético, y es magnético. Y esto en relación con la madera o el ojo de tigre, que nosotros decimos que es madera que se ha transformado en piedra semipreciosa. Pues aquí tienen, esto es una escultura, un artefacto de 11,5 centímetros y 246 gramos de la cultura Honshan, que nosotros decimos que es ojo de tigre, pero hemos notado que incluso los chinos pues le dicen madera fosilizada, y entonces para nosotros creemos, nos dio la confirmación. Entonces, este artefacto, si pudieran verlo, pues verían que siendo una superficie plana, pues hace algo de comba, lo cual también ya te llama la atención, que si tú haces este artefacto en la actualidad con maquinaria, pues lo haces todo plano, pero en cambio ve que se ha combado. Entonces para nosotros decimos, eso es un signo de que han pasado muchísimo tiempo por este artefacto y que seguramente habría sido realizado en madera. Y aquí, para que vean de más cerca lo que nosotros vemos, que para nosotros si tú haces con maquinaria pues este tipo de artefacto, no tiene sentido que aparezcan todas estas arrugas. En cambio, si es una madera que se está transformando en mineral, pues sí irían apareciendo progresivamente todas estas dijésemos así, rugosidades. Entonces aquí, para que lo vean mejor, ya sabemos que en nuestro muro Facebook lo pueden ver con mucho mayor detenimiento. Entonces eso, el punto segundo, hemos dicho que es madera transformándose, se ha transformado de hecho en mineral. Y ahora, transformación de mineral o jade, en este caso, en metal, porque nosotros aquí hemos puesto una flecha para que se fijen en este artefacto de la cultura Honshan de 20 centímetros. Es un jade muy pesado. Y nosotros aquí hemos tenido la suerte de ver que, aunque habíamos visto ya que en muchos de ellos se ven pequeñas partículas metálicas, pero en este ya la partícula va creciendo y le inunda media parte del rostro. Entonces para nosotros eso es que ese artefacto es antiquísimo y se ha ido transformando en metal. Esta es la parte, por la parte de atrás de dicho artefacto. Gran simbología que en otra ocasión pues iremos descifrando. Entonces, para que vean este artefacto, como ya aquí lo hemos intentado que el sol pues le dé más la luz para que se vea reluciendo, y se empieza a ver reluciendo pues esa parte que es de todas vistas, para nosotros es metal, como están viendo. Aquí lo ven más cerca, y es una transformación en jade, un tipo de jade en metal. Eso es lo que nosotros
creemos que se produce este tipo de transformación. Para que lo vean aquí algo de más cerca, y ponemos ya en interrogación porque no podemos tener certeza de todo, pero muchísimos artefactos nos han ido mostrando este tipo, que van saliendo una serie de pigmentos que realmente son metálicos, y aquí sobre todo en relación con el magnetismo, porque este artefacto es altamente magnético. Entonces por eso decimos nosotros transformación de jade en metal, en un jade magnético. Entonces nosotros vamos a hacer una experimentación para que vean algo lo que queremos decir con los distintos tipos de jades normales. Entonces, esto es un imán y esto es un jade normal o jadeíta. Entonces verán que si lo ponemos nunca no se queda adherido de ninguna manera. No se queda adherido de ninguna manera porque eso es, dijésemos así, la experiencia general. Y entonces, este amuleto de jade, que no sé si se percibirá, que tiene para colgarse, medio rostro, en un jade verde precioso, se ve, dijésemos así, el blanco, este blanco que da autenticidad, y por la otra parte se ve el esqueleto, aunque no se aprecia muy bien, los dientes y los ojos en plan cadavérico. Bien, pues entonces, este jade, pues en cambio, siendo jade, pues ya verán que es magnético. Verán que lo acercan y ven que queda adherido el imán. Entonces esto es experimentación nuestra de muchos años con artefactos que son considerados artesanías y que para nosotros le damos la categoría de auténticos, como están comprobando. Entonces, en relación con la transformación de jade en metal, pues en relación con transformación de jade en metal, pues este tipo también de jade de la cultura Honshan, ven que se está viendo, si lo viesen con sol, verían como toda esta parte pues parece metálica, parece parecido al oro y está reluciendo, y se está viendo, se ve claramente, no sé si lo percibirán, como la rugosidad hace combas, y entonces esto claramente nos dice a nosotros que esto es una transformación, no es que alguien haya hecho una parte de una forma y de otra. Y estos artefactos son fuertemente magnéticos, como estamos viendo, y si van investigando como nosotros, y animamos que la persona lo haga, entonces verán que el imán, al pasarlo de unos puntos a otros, pues verán que toda la superficie la está transformando, una parte más magnética y otra parte menos magnética, más eléctrica. En este caso la más magnética es la más oscura, cuesta mucho más separarla de esta otra porción. Entonces, también queremos decir que hemos dicho que la fosilización, esto es un tronco, y evidentemente pues está fosilizado. Pues muy bien, a este tipo para nosotros sería una alteración artificial o no natural, aunque una vez que se produce también por su interior, como decimos, el procedimiento lento de la fuente pues va transformando también. Esto sería semejante a lo que hemos visto en ese parque de madera convirtiéndose o transformándose en petrificación. Pero es algo distinto a lo que nosotros estamos exponiendo aquí. Y ahora hemos dicho, en relación con la madera transformándose, el ojo de tigre transformándose en madera, que nadie nos lo ha dicho, y esto es un ojo de tigre que te lo venden en cualquier tienda de minerales. Entonces nosotros hemos comprobado que muchos de ellos, cuando ya están transformados en esta parte más cristalina, pues dejan de ser magnéticos. Pero mientras que todavía está realizándose la transformación, pues algunas partes como esta se verán de un tono más de color de la madera. Y entonces por esta parte es cuando es magnética y por la otra parte es eléctrica. Entonces por esta parte suele ser eléctrica, y normalmente por la parte eléctrica, si lo pones, pues no se adhiere. En cambio, si lo colocamos por la parte que es la madera que se está transformando, se está magnetizando, pues por esa parte sí ven que por esa parte sí queda adherido. Todo esto son experimentaciones que nos hacen a nosotros comprender cómo es el proceso de evolución y cómo actúa la fuente aquí en todos los campos y en el campo mineral. Todo lo mineral procede en un principio como generalidad del mundo animal, podemos decir.
Entonces, cuando por ejemplo tenemos una pequeña muestra, como decimos, de ojo de tigre, como este dragoncito que nosotros lo consideramos auténtico, de la cultura Honsa, pues vean que está por una parte mucho más, nosotros le decimos esta parte más eléctrica o cristalina. Y entonces la otra parte que estamos viendo aquí se ve más semejante a la madera, pues suele, por esta parte semejante a la madera es por donde suelen tener fuerte magnetismo, como vamos a ir viendo. ¿Ven? Tienen por esa parte fuerte magnetismo, en cambio por la otra parte, pues no, por la otra parte se separa. Entonces este es el proceso de, dijésemos así, de los tres ejes. Los tres ejes actúan en toda la realidad y te separan dos polos. Un polo más magnético como este y otro polo más eléctrico como el otro, de separación. En fin, terminamos aquí en este punto y la persona, pues estamos compartiendo y tenemos que decir que estamos en unos tiempos muy oscuros. Pero también en estos tiempos muy oscuros es cuando aparece y algunas personas pues tenemos la suerte de estar compartiendo pues conocimiento que siempre ha estado silenciado. Todo procede de los tres ejes. Los tres ejes que se perciben en un imán, que es un eje central y dos polos sencillamente, y crean todo y son los que producen todas estas transformaciones de todos estos reinos. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.